Defensores del nombre de Jesús. Génesis 1:26, la respuesta del plural. Saludos mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo es altamente conocido, puesto que en él se ve reflejada la creación. Nos muestra el verdadero origen del hombre. Pero este pasaje es usado por muchos que pretenden enseñar que en este verso se muestra que Dios no estaba solo en el momento de la creación, sino que se encontraba, según su suposición, junto a Jesús. La doctrina de la Santísima Trinidad también sumaría a otro acompañante más, que en este caso sería la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Comúnmente el argumento al cual apelarían es el siguiente. En Génesis 1:26 se ve claramente que el Padre no estaba solo al momento de la creación, porque su Hijo Jesús estaba junto a él. Vemos como Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten cómo habla en plural al decir hagamos y a nuestra. De Dios estar solo jamás hubiese hablado de esa manera. En todo caso hubiera dicho: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero vemos que no es así. Dios Padre hablaba con Jesús y con el Espíritu Santo. Es por ese motivo que Dios habla en plural al momento de la creación del hombre. Allí vemos la Trinidad. Muchas veces nos hemos topado con argumentos como este, pero en realidad esta postura está basada más que todo en una suposición, ya que no hay versículo que demuestre dicha enseñanza. Es decir, el contexto no da evidencia o base para estas conjeturas. Génesis 1:26 comienza de la siguiente manera: entonces dijo Dios. Solamente eso. Entonces dijo Dios. Notarán que no aparece ni en este versículo ni en su contexto que el Padre hablaba con Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Pero en una mentalidad que considera que Dios está compuesto por distintas personas, o que asuman que Jesús no es el creador sino un acompañante, al ver palabras como estas, automáticamente los lleva a pensar que Dios se encontraba hablando con la segunda o tercera persona de la Trinidad, aunque la Biblia como tal no lo demuestre de esa manera. Entonces para ellos suelen usar otras porciones de la Escritura en las cuales de una manera u otra tratan de forzar esta creencia para mostrar que Jesús se encontraba como un acompañante en aquel momento. Entre los pasajes más usados con el cual tratan de demostrar su postura es en el libro de Proverbios, el capítulo 8, donde incluso los testigos de Jehová también utilizan para defender y mostrar el mismo punto. Usan Proverbios capítulo 8 partiendo desde el verso 22 hasta el 30. Pero en esta ocasión analizaremos específicamente los versos que mayormente emplean, y en este caso serían el verso 22 que dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. El verso 27: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y finalmente el verso 30 que dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
Ustedes sabrán que en el libro de Proverbios 8 aparece como si hablara la sabiduría. Claro está que esto se muestra en forma simbólica y poética. Recuerde tomar en cuenta que el libro de Proverbios es considerado como un libro poético. La sabiduría es un atributo de Dios. La interpretación de ellos es que la sabiduría en ese punto es Jesús y que se encuentra declarando que Él estaba junto al Padre en el momento que creaba el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Al decir, con Él estaba yo, Jehová me poseía, yo estaba allí. Pero encontramos a la sabiduría, a este atributo de Dios, recalcando su excelencia e importancia, su beneficio y valor. Para aquellos que afirman que Jesús es la sabiduría de Proverbios 8 y que la sabiduría pasaría a ser una persona distinta al Padre, deben tomar en cuenta varios aspectos que se encuentran en el mismo pasaje de Proverbios. Por ejemplo, en el verso 24 dice que la sabiduría fue engendrada. Antes de los abismos fui engendrada, dice la Escritura. Entonces, al decir que fue engendrada, esto implica que tuvo un comienzo, un principio. Y esto acaba por completo la teoría del Hijo Eterno que enseña la Trinidad, puesto que aquí se muestra un engendramiento y por ende un comienzo. Otro detalle es que la sabiduría no se encuentra sola, sino que está acompañada. Lea en el verso 12, donde dice que ella habita con la cordura. Entonces, si seguimos la misma fórmula empleada por aquellos que dicen que la sabiduría es una persona distinta de Dios, personificando este atributo, entonces la cordura que habita con la sabiduría, en teoría, pasaría a ser también una persona. Pero aún hay más, porque en el verso 14 dice la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Note eso. La sabiduría dice que con ella está el consejo y el buen juicio. Y también ahora se presenta como la inteligencia. En el verso 18 menciona que las riquezas y la honra están con ella. Siguiendo la misma fórmula empleada por ellos, entonces, si Jesús es la sabiduría, la pregunta es, ¿quién es la cordura? ¿Quién es el consejo? El buen juicio, ¿quién sería la riqueza y la honra? En ningún caso podría decirse que cada una de ellas es una persona de Dios. Amén. Y noten que ya no serían tres, sino más personas divinas. Y prosiguiendo con esto podemos encontrar aún más problemas para esta fórmula, ya que en el libro de Job, el capítulo 12, verso 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Entonces, no solo está la sabiduría, sino también tendríamos a otra persona más en Dios que sería el poder. Esto en realidad son atributos de Dios que son expresados de esta manera, haciendo referencia de la majestad, de la grandeza de nuestro Dios. En este sentido, es un énfasis en cuanto a la magnificencia del Señor. En ningún momento se emplea para mostrar una distinción de personas. Para dar un ejemplo de este simbolismo, podemos leer en Jeremías 27:5, donde encontramos a Dios hablando y dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora menciona, aparte del poder, también añade el brazo extendido de Dios. Algo similar ocurre en Jeremías 32:17. No podemos pensar que el brazo extendido sea también otra persona en Dios. Nuevamente es usada la simbología. Esto lo podemos notar claramente tomando en cuenta que Dios es espíritu, esto según Juan 4:24. Y como sabemos, un espíritu carece de un cuerpo, carece de un corazón, de manos, pies, brazos, etc. Y note que en esta ocasión no es mencionada la sabiduría. Otro ejemplo lo encontramos en Jeremías capítulo 10, verso 12, que dice,
el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Un texto afine a este lo puede encontrar en Jeremías 51:15. Para complementar mucho más este punto y demostrar que son atributos que posee Dios, vemos una vez más el libro de Proverbios, el capítulo 3, comenzando en el verso 19, que dice de la siguiente manera: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. El verso 20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces, vemos con base bíblica que la sabiduría de Proverbios 8 no es una persona con la cual Dios fundó la tierra, sino con su misma sabiduría, con su mismo saber, con su mismo poder, creó absolutamente todo. Y en todo caso, solo basta notar que en Proverbios 8 se hace alusión específicamente a la sabiduría como atributo de Dios. En ninguna parte menciona que se trate de un hijo del cual se hable en este pasaje. Entonces, personificar a la sabiduría como la persona, como el hijo con el cual Dios hablaba en el principio, queda descartada. No era una persona en Dios, era un atributo de Dios. Ahora bien, ya comprendido esto, es importante recalcar que hay un solo Dios que es el Creador. Por eso la Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Con este punto también se puede notar la ausencia de las personas que componen al Dios Trino. Para comprobar esto, solo debemos continuar leyendo en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten cómo dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador del cielo y de la tierra, se movía sobre la faz de las aguas. Tomando en cuenta este último punto, solo basta con compararlo con el libro de Job, capítulo 9, verso 8, que dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Tal cual como comienza Génesis en el versículo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. La primera parte de Job 9:8 dice que Él solo, note eso, extendió los cielos. El versículo 2 del primer capítulo de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La segunda parte de Job 9:8 dice que anda sobre las olas del mar. Noten como la misma escritura afirma que aquel que anda sobre las olas del mar extendió solo los cielos. No hubo intervención de personas divinas, no hubo intervención de un acompañante. Es el mismo Espíritu de Dios, el Creador. Y es más, en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 24, el mismo Dios lo confirma, descartando todo tipo de ayuda o participación. Dice Isaías 44, 24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahora, el mismo Señor recalca el hecho de que solo Él extendió los cielos, al igual que Job 9:8, que solo Él es quien lo hace todo. Él es el Creador. Recuerde que Él es el Todopoderoso, no comparte su gloria. Solo Él es Dios. Por lo tanto, no hubo participación de alguien más. Vemos cómo la Escritura se armoniza por completo. Salmo 121, verso 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ya con esto hemos constatado que solo Dios es el Creador. En Génesis 1:26 ciertamente vemos a Dios hablando en plural al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mas,
como ya hemos constatado, no indica que hablaba con Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Ya descartada la posición trinitaria o politeísta, entonces aparece la pregunta: ¿con quién hablaba Dios? ¿Por qué habla en plural al usar las expresiones hagamos y a nuestra? Dejando a un lado una teoría basada en suposiciones, veamos qué dice la Escritura con relación a este tema, porque la Biblia debe ser exclusivamente quien nos ilustre acerca de estos acontecimientos. Por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo 38, se lee cuando Dios habla a Job desde un torbellino, y Dios menciona cosas que se efectuaron precisamente en el momento de la creación, mostrando detalles interesantes. Preste atención a las palabras del Creador. Job capítulo 38, comenzando en el verso 4, dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? El verso 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora, notemos atentamente lo que dice el verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Preste atención que el Señor menciona que en la creación alababan las estrellas del alba, se regocijaban los hijos de Dios. Note cómo menciona a los hijos de Dios, los cuales se regocijaban. Y este es otro detalle, puesto que la palabra hijos en este punto notará que aparece en plural, los hijos de Dios. En este sentido ya no se hablaría del unigénito. Claramente en este pasaje hace referencia a los ángeles, puesto que el hombre no había sido aún creado. Entonces, en el momento de la creación, los ángeles estaban junto a Dios y se regocijaban observando las obras del Creador. Un punto que queremos aclarar, y esto es algo muy importante, es que los ángeles no tuvieron participación alguna con la creación del hombre. Para ser más claro, ellos no crearon al hombre. Los ángeles solo fueron espectadores, fueron testigos solamente, presenciaron aquel momento. Este punto lo recalcamos, puesto que habrá quienes malentiendan, ya sea intencionalmente o no, este aspecto, pues no faltará alguien que diga que se está enseñando que los ángeles ayudaron a Dios a crear al hombre o que los ángeles crearon al hombre. Esto para tratar de distorsionar la enseñanza, pero la respuesta es un rotundo no. Los ángeles no crearon ni aportaron en la creación del hombre. Ellos estaban presentes en el principio, pero tal como dice la Escritura, solo Dios creaba y los ángeles, el ejército de los cielos, se regocijaba en Dios. Nehemías capítulo 9, verso 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí vemos la similitud de cómo concuerda con lo leído anteriormente en el libro de Job. Muchos dirán que es imposible que Dios haya hablado con los ángeles en ese momento, puesto que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y los ángeles poseen una imagen distinta. El hecho como tal es que no se especifica cuál sea la imagen de los ángeles. Pero si analizamos algo que se lee en el libro de Daniel, en el capítulo 8, cuando el profeta Daniel se encuentra presenciando unas visiones. En el verso 15 Daniel dice, y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Note eso, menciona que delante de él se colocó uno con apariencia de hombre. En el verso 16 especifica que aquel varón con apariencia de hombre era un ángel del Señor
de nombre Gabriel. Ahora, se desconoce si esta es la imagen literal de un ángel, pero el hecho es que dice que éste tenía apariencia de hombre, y como sabemos, el hombre tiene la imagen de Dios. Algo similar ocurre en Génesis 18 cuando 3 varones visitan a Abraham. Uno de ellos era Dios mismo y sus acompañantes eran un par de ángeles. Sabiendo que Dios estaba rodeado de sus ángeles, teniendo muy claro que solo Dios es el creador, aparece la pregunta: ¿por qué Dios usó un término plural al decir hagamos al hombre a nuestra imagen, en vez de haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza? En realidad, el hecho por el cual Dios se expresó de esta forma es porque emplea lo que es conocido como plural majestático. Se define como plural majestático al referirse a sí mismo mediante el uso de la primera persona en plural, es decir, que se sustituye el uso del singular por una expresión plural. Esto con la intención de recalcar la grandeza o poderío. Este es el plural que utilizaban y utilizan aún reyes, superiores y gobernantes. Entonces se emplea el plural en lugar del singular para expresar la autoridad, tomando en cuenta a quienes le estén sujetos o le siguen. Se expresa autoridad. De hecho, la palabra majestático se refiere precisamente a majestad. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos donde aparecen estos plurales. A continuación mostraremos unos cuantos de ellos. Podemos comenzar citando el libro de Daniel. Ustedes recordarán aquel pasaje donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Entonces este rey consulta con magos, astrólogos y encantadores con el fin de que le revelaran tal sueño. Debido a que ninguno pudo complacer la petición de aquel rey, enojado publica el edicto de dar muerte a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales se encontraba el profeta Daniel, siervo del Dios verdadero. Daniel pidió al rey que se le diese tiempo y le mostraría el sueño y la interpretación del mismo. Entonces el profeta comienza a clamar a Dios para que le fuera dada esta revelación. Es entonces que vemos como en el libro de Daniel, el capítulo 2, el verso 19, dice que a Daniel le fue revelado el sueño en visión de noche. Luego el profeta comienza a darle al rey detalle por detalle de lo que había soñado. Pero cuando culmina de dar la descripción del sueño para luego proceder a la interpretación, veamos lo que dice el profeta en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 36. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Notarán cómo el profeta habla en plural al decir de él diremos. Y como hemos visto, fue solamente a Daniel a quien se le dio la revelación del sueño. Pero aún así el profeta usa el plural, ya que no menciona de él diré, sino más bien dice de él diremos. A pesar de que fue solamente a Daniel a quien se le reveló este sueño, fue solamente a él a quien se le dio la interpretación, fue solamente él quien habló en presencia del rey lo concerniente a este sueño. Pero aún así habla en plural, siendo solo uno quien le fue dada la revelación e interpretación, solo uno el que habló a Nabucodonosor. Esto es lo que se conoce como plural majestático. Otro ejemplo se muestra en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versos 7 y 8, donde se narra acerca de unos hombres entre los cuales se encontraban Reún y Sinsai. Estos escribieron una carta a Artajerjes, rey de Persia, para tratar de frustrar la obra que realizaban los judíos, que era la de reconstruir el templo de Dios. Ellos pretendían que ésta quedara inconclusa, que no llevaran a cabo su propósito. Luego de leída esta carta, el rey Artajerjes dio respuesta de la misma sobre el asunto planteado y responde de la siguiente manera en Esdras capítulo 4, verso 17. El rey envió esta respuesta:
a Reún canciller, a Sinsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Ahora preste atención a lo que dice el siguiente versículo, es decir, el 18, donde el rey menciona: la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Notarán cómo el rey emplea un lenguaje plural al decir la carta que nos enviasteis, a pesar que fue solo una carta y que el destinatario era única y exclusivamente el rey Artajerjes. Este usa un plural de majestad cuando dice la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Otro plural usado por un rey lo encontramos en Primera Reyes capítulo 12, donde se relata acerca del reinado de Roboán, hijo de Salomón, el cual era el rey de Israel. Luego de la muerte de su padre Salomón, él hereda el reinado y el pueblo le solicita en favor que disminuya la carga impuesta sobre ellos, ya que Salomón, su padre, había agravado en gran manera el yugo. Roboán responde que pasado 3 días le daría respuesta a su petición y opta por consultar a los ancianos que habían estado delante de Salomón pidiendo consejo sobre qué debía hacer. Ellos dieron respuesta a Roboán, pero este, no conforme con esto, manejando otras opciones, pidió a los jóvenes que habían estado delante de él que le aconsejaran acerca de qué era lo que debía responder sobre lo que pedía el pueblo. Ahora, note lo que dice el rey en Primera Reyes 12:9. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Observen cómo el rey sustituye el qué responder por el qué respondamos a este pueblo. Él era el rey. Él era quien debía dar respuesta a esto que le planteaba el pueblo. Solo él debía dar respuesta, pero aún así habla en plural. Entonces podemos notar que en varias ocasiones aparecen estos plurales en la escritura. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 14 se narra acerca del profeta Eliseo y su criado de nombre Giezi, los cuales pasaban por Sunén, y allí una mujer que dice la escritura que era importante, y ella le insistía al profeta que la acompañase a su casa a comer. Posteriormente, esta dice a su marido que sabe que Eliseo es un varón santo de Dios y propone hacer un pequeño aposento para el profeta para que se quedase allí cuando viniera a ellos. Luego Eliseo envía a su criado Giezi a llamar a esta mujer sunamita para consultarle qué era lo que ella quería, qué necesitaba, en muestra de su generosidad y el esmero demostrado. Veamos cómo dice la escritura. Segunda Reyes, capítulo 4, verso 13. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Noten cómo el profeta Eliseo habla sobre qué hacer con aquella mujer, si quería que él hablara ante el rey por ella. Pero lo que textualmente dice es: ¿qué quieres que haga por ti? Notarán que en este verso habla en singular, pero apenas en el siguiente versículo, en el verso 14, presten atención a las palabras del profeta. Segunda Reyes 4:14, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? ¿Qué pues haremos por ella? En un momento vemos al profeta hablando en singular y al instante habla en sentido plural, incluyendo a Giezi, a sabiendas que él era el profeta y varón de Dios, discípulo del profeta Elías. Él era quien daría ese don en muestra de gratitud a la sunamita. Aún así, habla en término plural: ¿qué haremos por ella?
Segunda de Reyes, capítulo 6, comenzando en el verso 1, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Verso 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. El verso 3: y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Ahora aquí encontramos a los hijos de los profetas convidando a Eliseo que fuera con ellos al Jordán y construir un lugar donde habitar. Pero en el verso 3, uno de ellos emplea un plural al decir te rogamos, hablando por todos los demás hijos de los profetas, coincidiendo en un mismo sentir, pero uno de ellos manifestándolo. ¿Se da cuenta? En el comienzo del verso 3 describe solo a uno que emplea el plural al decir te rogamos. De hecho, también vemos ocasiones donde una persona habla en plural para incluirse, a pesar de no tener participación en cierto asunto. ¿Cómo es esto? Una vez más en el libro de Esdras, ahora en el capítulo 9, donde luego de haber concluido su propósito, dice la escritura que los israelitas tomaron para sí mujeres de otras naciones, lo cual estaba prohibido en la ley de Dios, como aparece en Éxodo 34, versos 15 y 16, también en Deuteronomio 7, versos 3 y 4. Entonces el sacerdote Esdras, al enterarse de esto, rasgó su vestido, su manto, angustiado en extremo a la hora del sacrificio, postrado de rodillas, eleva sus manos al cielo y comienza a orar al Señor pidiendo misericordia y perdón por este gran pecado que se había cometido. Pero entre sus palabras menciona lo siguiente en Esdras 9:10: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Ahora Esdras también se incluye en esto usando un plural al mencionar hemos dejado tus mandamientos. Y si usted lee el contexto, notará que precisamente se refería al pecado del pueblo que tomaron para sí mujeres de otras naciones, lo cual no era permitido hacer. Lo tremendo es que Esdras no tenía nada que ver con este asunto, no había tomado una extranjera para sí. Pues podemos observar cuál fue su reacción de angustia y aflicción al enterarse de lo que había hecho el pueblo, de cómo habían pecado, de cómo nuevamente habían dejado a un lado el mandamiento, la palabra de Dios. Pero aún así, a pesar de que Esdras no había faltado en esto, habla en plural y dice: hemos dejado tus mandamientos. Luego de esto dice la escritura que hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y aquí una vez más podemos corroborar que Esdras no cometió tal falta, debido a que cuando la congregación estaba ya reunida delante del sacerdote Esdras, este, puesto en pie, les dice lo siguiente en Esdras 10:10: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras. Notarán cómo el sacerdote ahora sí menciona la falta del pueblo al decirle vosotros, es decir, ustedes pecaron, a pesar de que antes en su oración al Dios del cielo se había incluido al decir hemos pecado, aun cuando él no tenía absolutamente nada que ver con este mal. Y en realidad son varios ejemplos que aparecen en la Biblia de los plurales. Para añadir otro más, veamos en el Nuevo Testamento, donde hay un relato muy conocido, el cual está en Juan capítulo 3, donde se nos habla acerca del encuentro que tuvo el Señor con un fariseo llamado Nicodemo. Este llega a Jesús siendo ya de noche y comienza a alabar al Señor, y entre sus palabras podemos encontrar en Juan capítulo 3, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Habrán notado cómo Nicodemo también habla en plural al comienzo de su participación cuando menciona sabemos. La pregunta es, ¿quiénes? Porque la Biblia en ningún momento relata que este hombre fue acompañado donde Jesús. En ningún momento se detalla que llevara a alguien consigo. Pero aún así habla en plural, tal vez haciendo alusión a quienes creían quién era el Señor en realidad. Antes de un sé que has venido de Dios, señala sabemos que has venido de Dios. Continuando con los plurales en el Nuevo Testamento, queremos mostrarle uno, el cual emplea el mismo Señor Jesús. Y este lo encontramos en el Evangelio según Marcos en el capítulo 4, donde el Señor hace uso de varias parábolas con el fin de enseñar a sus discípulos. Pero específicamente en Marcos capítulo 4, verso 30, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? En el contexto, usted notará que es solamente el Señor quien habla, como se dijo antes, haciendo uso de parábolas, mencionando la parábola del sembrador, la del crecimiento de la semilla, y en esta, la parábola de la semilla de mostaza. Usted sabe que Jesús es el maestro, Jesús es quien enseña, Jesús es quien hablaba por medio de las parábolas, Él es el conocedor del reino de Dios. Pero aquí dice, ¿a qué haremos? ¿Con qué parábola la compararemos? Solo Jesús era el conocedor de esto, solo Él era quien hablaba, Él era el maestro. Ese haremos resulta similar al hagamos de Génesis 1:26, porque si usted nota, en Marcos 4:30, Jesús dice haremos cuando solo fue Él quien habló, el que ilustró y enseñó. Al igual que el hagamos de Génesis 1:26, fue solo Dios el que creó. Un último ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesús llega donde Juan el Bautista para ser bautizado por este, pero Juan al principio se negaba a bautizarlo porque él decía que más bien él debía ser bautizado por el Señor. A lo que Jesús le responde en Mateo capítulo 3, verso 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Notará una vez más el plural ahora en la palabra cumplamos. Jesús, siendo santo en su bautismo, se identificó con los pecadores, para que los pecadores en su bautismo sean identificados con aquel que es santo. Esto ocurre en su bautismo, pero usa la expresión plural en ese momento. Conviene que cumplamos toda justicia. Habiendo comprendido esto, podemos tener una idea más clara acerca del por qué el Señor habla en plural en Génesis 1:26. Al menos ya se tiene una idea acerca de que los ángeles del Señor se encontraban en aquel momento de la creación. La Biblia así lo registra, aunque ellos no tuvieron nada que ver con la creación del hombre. Pero como ya hemos explicado, estos son mencionados que estaban junto a Dios, pero en ninguna parte se habla que sus acompañantes sean un par de personas en la deidad o que se encontraba Jesús junto al Padre. Volvamos una vez más a Génesis capítulo 1, solo que en esta ocasión leeremos el verso 27 que dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notemos la cantidad de palabras que aparece ahora en singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No aparece y crearon Dios o las personas en Dios o los dioses al hombre a sus imágenes. Nada de eso. O como escuché en una ocasión de alguien decir que de ser Dios una Trinidad,
o de estar compuesto por 3 personas, entonces al crear al hombre a su imagen conforme a su semejanza, debió haber creado trillizos. Si su imagen son 3, debió haber creado a 3, pero no. Vemos que es un solo Dios, un solo creador, que creó a un hombre, un solo rostro, un solo ser, con un solo nombre, un hombre hecho a la imagen y semejanza de su creador. Por favor, lea Génesis 14:19, Juan 1:3, Hechos 4:24 y Apocalipsis 4:11, donde encontraremos que el único Dios es el creador. Y como en todas las citas, no hay evidencia alguna de las otras personas de la deidad u otro ser divino como acompañante. Un solo Dios, un solo creador. Bien, eso es todo por los momentos, mis hermanos, esperando que haya sido de gran bendición y edificación esta enseñanza. No olvides compartir nuestra página con tus amistades y recuerda suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestra cuenta en Facebook y así estarás al tanto de cada estudio que se publica. Muchas gracias por visitar nuestra página Defensores del Nombre de Jesús. Me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones en el poderoso nombre del Señor.